El temazcal es una ceremonia de origen mexica que nos permite curar a distintos niveles de nuestro ser. Temazcali significa casa de vapor y básicamente si queremos entender el concepto de forma sencilla, el temazcal es un tipo de sauna de turco, realmente más turco porque es húmedo, dentro del cual vamos a realizar distintas actividades de orden ceremonial. El orden de la ceremonia es el siguiente: se prepara un fuego dentro del cual vamos a posicionar unas piedras que llamamos abuelas. Esas piedras dentro de la hoguera pueden que contengan intenciones de los participantes de transformar ciertos aspectos de su vida o intenciones de agradecimiento, distintas matices según el tipo de ceremonia que vamos a estar haciendo. Una vez que están calientes, rojas o vivas las abuelas, las piedras, vamos a entrar en una pequeña estructura que llamamos inipi, que es la estructura misma donde se va a realizar la ceremonia de temazcal. Esa estructura puede ser compuesta de madera y recubierta de cobijas, puede estar en barreque, en arcilla, a veces las hacen de concreto, de ladrillos. Y una vez que las abuelas están rojas, las vamos a entrar en el ombligo, en el centro del temazcal, sobre el cual, una vez que todos los participantes estamos adentro del temazcal, vamos a cerrar la puerta y en esa oscuridad vamos a elevar la temperatura gracias a las abuelas, a las piedras calientes, sobre las cuales vamos a vertir agua con plantas medicinales que se va a transformar en vapor. Es decir, vamos a estar en un ambiente caliente, húmedo, oscuro, que de alguna forma simboliza el útero de la madre tierra, porque el temazcal tiene esa conexión con el elemento femenino y curativo. Eh, en ese ambiente caliente, húmedo, oscuro, todos hemos estado cuando estamos en el útero de nuestra madre. Y ahí es donde vamos a trabajar. Vamos a elevar la temperatura y dentro del temazcal vamos a realizar visualizaciones, meditaciones, eventualmente cuentos, historias de sabiduría antigua. Vamos a realizar cantos de medicina para elevar la energía y todo aquello que se requiera y que los abuelos nos encarguen de transmitir en el momento según la energía precisa del grupo. El temazcal va a trabajar las 4 dimensiones del ser y las asociamos a las 4 direcciones, a los 4 elementos, eh, a las 4 semillas cósmicas que han sido sembradas por Ometeotl. Desde luego, la dimensión física, porque es extremadamente curativo y terapéutico el temazcal, en el sentido de que permite aliviar, curar enfermedades de todo tipo. Realmente la única contraindicación que tenemos para entrar en el temazcal son problemas vasculares, cardiovasculares, problemas de corazón en general, porque cuando estamos dentro del temazcal la temperatura se va a subir muchísimo, dependiendo del tipo de temazcal que vamos a hacer. 70, 80, 90, 100, 110 grados. Desde luego, nunca va a representar un riesgo para la salud. El temazcal es terapéutico. Vamos a exteriorizar a nivel físico una cantidad de toxinas, de desechos celulares y aliviar las cargas de cada uno de nuestros órganos. Vamos a limpiar las articulaciones, poder ayudar nuestros huesos a fortalecerse. En breve, tiene una enorme cantidad de beneficios a nivel de la salud. Esa dimensión física está buscada dentro de lo que llamamos el temazcal terapéutico. Es decir, vamos a sudar y el sudor va a exteriorizar todas las toxinas de nuestro cuerpo, ayudando a limpiar nuestra sangre, nuestra linfa, ayudando a limpiar nuestros órganos sobrecargados de toxinas y todo tipo de realmente problemas físicos. La segunda dimensión que va a trabajar mucho el temazcal es la dimensión de lo emocional. Porque cuando estamos en ese ambiente oscuro, caliente, húmedo, que simboliza el útero de la madre tierra, por una parte hay muchas memorias que nos van a estar llegando, memorias justamente intrauterinas de nuestras vivencias del embarazo de nuestra madre, cuando nosotros éramos feto, embrión, y que nos hemos desarrollado, nosotros ya estábamos percibiendo todo lo que sucedía alrededor. Las emociones de nuestra propia madre eran nuestras propias emociones. Y desde luego, vivencias dolorosas intrauterinas pueden ser también reactivadas y liberadas dentro del temazcal. Pero a nivel emocional, muchas veces
tener esa dimensión, ese calor que se va elevando, nos va a permitir entrar en un estado de trance donde vamos a llegar a ese punto de rotura, donde todo lo que está contenido a nivel emocional, que hemos guardado durante mucho tiempo, muchos años, va a empezar a romperse y a empezar a evacuarse. Y eso es gracias a, por una parte, la dimensión ceremonial del temazcal, la invocación que hacemos, las semillas cósmicas que están trabajando dentro, la alquimia de los elementales, pero también y sobre todo quizá el calor que nos va a compartir una dimensión donde nos entregamos por completo, no pudiendo resistir más a la temperatura. Es decir, hay un momento donde nosotros siempre estamos resistiendo en ese sistema, en esa forma de vivir que tenemos, siempre estamos queriendo dar más de lo que somos, dar más de lo que podemos. Nos toca tener una rutina de vida, un trabajo que guste o que no guste, hay que hacerlo para comer, para alimentarnos y para sobrevivir. Y a nivel sentimental, emocional y todas las dimensiones de nuestro ser, hay demasiadas cosas que ocurren para que nosotros podamos fundamentalmente darnos cuenta que no estamos haciendo lo correcto, no estamos viviendo de una forma que nos permita sentirnos plenos, llenos, felices y saludables. Cuando trabajamos la dimensión emocional del temazcal, es frecuente que personas participantes, uno mismo, se ponga a llorar. Se ponga a llorar porque de repente, cuando uno está sosteniendo algo, entonces ante el calor, ante la dimensión espiritual del temazcal, vamos rompiendo esos pedazos de memorias emocionales que nos contaminan y nos permitimos evacuarlas. Esa es la dimensión emocional, que realmente es extremadamente amplia, porque generalmente cuando vamos entrando al temazcal vamos con un propósito. Ese propósito, esa intención de curar, de soltar, de liberar algo, muchas veces incluso la compartimos con las piedras antes mismo de ofrenderlas al fuego. Y desde luego nuestra intención va a estar trabajándose en el temazcal, aunque el temazcal tiene su voluntad propia, es decir, puede que lleguemos con la intención de liberar resentimiento por mi padre y que en realidad me doy cuenta que dentro del temazcal lo que estoy liberando es otra cosa, o es el origen de ese resentimiento, o es algo mucho más antiguo, ancestral o kármico. Entonces la dimensión emocional va a estar sumamente presente y realmente va a complementarse con la dimensión física, porque muchas de nuestras enfermedades están enraizadas en un bloqueo, en un nudo o problema emocional. Desde luego tenemos la dimensión mental, que también va a estar manifestándose, porque no solamente vamos a trabajar lo curativo, pero también vamos a trabajar los principios de la espiritualidad a través de los acuerdos de la toltequidad, a través de la intención que se le quiere dar al temazcal. Podemos hacer un temazcal para soltar nuestras relaciones, para cambiar nuestra forma, nuestra conducta de vivir, que es demasiado inadaptada, inadecuada. Pero cuando estamos en el temazcal, muchas veces lo mental es lo que siempre nos va a poner una barrera entre el acceso que tenemos a nuestro mundo emocional y a la liberación del mismo. La resistencia que siempre vamos a manifestar desde la mente. Es decir, muchas veces en el temazcal, mucho más allá de tener acceso a toda la sabiduría, la liberación emocional que está contenida dentro de nuestro ser, la mente va a manifestar un desacuerdo. Va a decir, no, yo me resisto. Y ahí es cuando la mente empieza a dar vueltas, ¿no? Quizás, ¿será que mis hijos están bien? ¿Será que me voy a morir, me estoy ahogando, no puedo respirar? Claro que por supuesto la mente va a encontrar una enorme cantidad de excusas para no vivenciar esa liberación que se necesita y a la cual venimos en el temazcal. Porque la mente o el ego en general siempre va a estar oponiéndose a esa liberación de nuestro ser, porque ha sido un mecanismo de autodefensa que hemos tenido desde muy pequeño. Siento algo, pero no lo puedo expresar. Entonces empezó a desarrollar mecanismos mentales que van a tener la función de tapar y de impedir exteriorizarse todo aquello que me pone mal. Entonces la liberación va a pasar a través de lo mental. Decimos que hasta el hierro más resistente tiene un punto de rotura. Y asimismo el ego adentro tiene su punto de rotura. Y ese punto de rotura lo vamos a buscar a través del calor, a través de la dimensión
caliente, ardiente, espiritual y energéticamente muy intensa que vamos a manejar a nivel espiritual, va a ayudar a romper con la mente y con el ego para poder liberar lo emocional y observar una liberación que no solamente será física, sino que va a ser espiritual y emocional. Y la dimensión espiritual va a ser la más importante quizá porque es la que permite trabajar con todo lo demás, ¿cierto? Es decir, trabajamos lo físico, el elemento tierra, trabajamos la mente, el elemento aire, trabajamos el mundo emocional, el elemento agua, y el fuego es el que va a permitir que todos los elementos entren en una fusión, en una alquimia de liberación espiritual. Entonces, todos esos movimientos mentales, emocionales y físicos los vamos a ir manejando a través de cuentos, meditaciones, visualizaciones, donde trabajamos desde lo etérico y desde lo energético. Vamos a permitir a ciertos centros energéticos, parte de nuestro cuerpo, liberarse y ayudar a la liberación emocional. Desde luego los cantos, porque muchas veces nos sentimos débiles, no logramos salir de pronto de nuestra maraña emocional, estamos en estados de tristeza, de victimización o de nostalgia o de rabia, y justamente ahí es cuando la dirección del temazcal, que va a realizar el temashtiani o el temazcalero, va a permitir a través de los cantos elevar la energía, ir rompiendo con las barreras del miedo, las visualizaciones trabajando en la liberación corporal, emocional y mental a través de lo etérico, a través de lo energético, o donde vamos a compartir realmente momentos de silencio. Todo depende, todo lo que ocurre dentro de un temazcal va a estar sujeto a lo que yo diría que los abuelos o los ancestros quieren que se haga en ese momento, lo cual va a estar sumamente sincronizado con la energía del grupo, porque cada grupo es diferente, cada grupo viene a trabajar cosas diferentes y la energía del grupo va a hablar mucho de lo que se tiene que hacer, porque si nos encontramos todos dentro de un temazcal hay una razón por la cual somos 3, 10 o 20 dentro del temazcal, pero hay una razón que nos sincronizó ese día para asistir a la ceremonia y para vivenciar una liberación en común. Y la liberación de un hermano a mi derecha, de una hermana a mi izquierda, quizá va a permitir a todos los demás de ir al encuentro de su propia liberación, es decir, muestra el ejemplo. Entonces lo espiritual se maneja de una forma totalmente sincronizada.
y con nuestras relaciones en el diario vivir, en nuestra rutina cotidiana de la vida. Adicionalmente a esos 4 semillas cósmicas que se vinculan con un elemento, con un acuerdo de la toltequidad, con una dirección y mucho más allá, podremos sincronizarlo con una dimensión infinita, mandálica. Tenemos 2 semillas cósmicas secundarias. Tenemos a Tonantzintlalli, que es la madre tierra, que representa la fecundidad y nuestra capacidad de crear. Y Tlazoteotl, la que come suciedad, simboliza literalmente, que simboliza nuestra capacidad de transmutar. Y lo que se busca y lo que hace que el Temazcal sea una experiencia profundamente extraordinaria es la alquimia de todos esos factores, dimensiones físicas, mentales, emocionales y espirituales que nos permite transformar. Liberar, pero también transformar nuestra forma de ser para que no volvamos a lo antiguo. Porque yo puedo decir, de acuerdo, por ejemplo, he tenido un trauma muy fuerte cuando era pequeño o cuando era pequeña con un familiar mío. Entonces, dentro del temazcal quizá o en una sesión de psicología voy a hacer una regresión, entonces voy a empezar a trabajar ese aspecto de mi vida, etc. Pero seguramente ese aspecto de mi vida es necesario que lo trabaje, por supuesto, porque es el origen de muchos problemas que van a ir flotando y circulando posteriormente. Pero si trabajo únicamente ese aspecto y no cambio mi forma de ser, entonces voy a quedarme ahí, ¿sí? Por tomar un ejemplo, puede que mi padre haya sido muy duro conmigo, maltratador. Y entonces yo siempre he tenido carencia de autoestima, de confianza. Siempre me he considerado basura porque mi padre siempre me ha dicho que no sirvo para nada, etc. De ahí está el origen de muchos problemas seguramente, pero si bien yo trabajo el origen de ese problema y es sumamente necesario que lo haga, también tendré que darme cuenta que en raíz a ese problema he cambiado, he adaptado una forma de ser sumamente proteccionista y egoica hacia mí mismo para protegerme de todo aquello que va a generar esa falta de autoestima. El temazcal transforma y me ayuda a contemplar otra forma de ser y de vivir para cambiar, para transformar. Y eso es sumamente importante. Porque si no, vamos a tener en el diario vivir que limpiar constantemente. Es decir, vivimos en un mundo competitivo donde hay que ser orgulloso, protegerse, proteger su familia, donde hay que pisar al otro para tener más, donde hay una enorme cantidad de creencias y conductas que nos han sido impuestas por la sociedad, por la educación, que son inadecuadas, absolutamente inadecuadas para nosotros sentirnos saludables, libres y básicamente felices, satisfechos con nuestra vida. La toltequidad y el temazcal nos van a ayudar a encontrar unos principios de vida que nos van a ayudar a transformar nuestra vida diaria para poder cada vez tener menos que liberar y por lo tanto más que elevar. Y eso es fundamental. Es fundamental porque cambiando nuestra higiene de vida vamos a empezar a observar que cada vez hay menos que limpiar, que nos contaminamos menos hasta que logremos quizá algún día ser completamente libres. Entonces, para resumir, vamos a limpiar desde lo físico, vamos a limpiar desde lo emocional, nuestros bloqueos, problemas emocionales, sentimentales, traumas pasados, incluso inconscientes. Vamos a trabajar nuestras memorias intrauterinas, vamos a trabajar nuestra mente, nuestro ego, para decirle de apartarse un poquito y un momento de nuestro camino para abrir las puertas de nuestra conciencia. Despertar espiritual, la dimensión espiritual. Vamos a alimentar nuestra forma de ser desde lo interior, desde nuestro ser espiritual, esta divinidad que hay dentro de cada uno de nosotros, la vamos a ir alimentando y elevando para que esté más presente en nuestro diario vivir, que nos ayude y nos permite a tener fuerza para cambiar nuestra vida. Más allá de eso se hace una alquimia extraordinaria que llamamos también el trance. En determinados tipos de temazcal, porque tenemos el temazcal terapéutico, el guerrero, el místico, el de reflexión, el lunar, el solar, que buscan, digamos, centrar la energía en distintos aspectos de nuestra vida. Pero generalmente desde el mismo temazcal terapéutico podemos lograr llegar a un trance que está hecho en el calor.
En el calor, cuando nosotros nos entregamos a ese fuego espiritual del temazcal, dentro del cual vamos a estar logrando ir más allá de lo que creíamos ser. Hay un momento donde nosotros centramos y enfocamos toda nuestra energía en la resistencia mental y rompemos con ese mental y liberamos lo emocional y sudamos y sanamos en lo físico. Y más allá de eso, logramos llegar a un punto, un nivel, donde nos encontramos en una ruptura consciente de todo lo que ha sido antes, de todo lo que yo creía ser. Para eso nos desprendimos de nuestros miedos, de nuestra necesidad de seguridad y llegamos a otro estado, a otro nivel que por supuesto está estimulado por el calor, por el vapor, pero sobre todo por la dimensión espiritual de la ceremonia. Desde luego por los cantos también, y entramos en un trance. Y en ese trance, que no está estimulado por ningún tipo de sustancia psicoactiva, sino por el sencillo sentimiento espiritual de la ceremonia y por el calor, logramos tener acceso a una extremadamente profunda información de nuestro ser consciente y de nuestro inconsciente. Traemos información del inconsciente, de nuestras memorias kármicas, ancestrales, emocionales, antiguas, pasadas, y las traemos a lo consciente. Y ahí se pueden manifestar visiones, puede que tengamos conexiones espirituales con seres etéricos, puede que tengamos recuerdos que se manifiesten de otra vida. Hay muchas cosas que pueden manifestarse en esa dimensión. De hecho, es una dimensión muy poca explorada dentro de lo que consideramos como el conocimiento educativo del sistema o académico, ¿no? Pero pues justamente la sabiduría ancestral, las herramientas que nos legaron los ancestros, tienen que ver con eso, tienen que ver con liberar mucho más allá de lo que yo creo ser y acceder a rincones de mi ser que es infinito, expansivo, donde puedo tener unos cambios de vida, unos momentos de renacimiento que sean absolutamente extraordinarios en mi vida. Hoy día el temazcal está bastante usado y utilizado y honrado, y hay muchas diferentes formas de guiar un temazcal. Hay diferentes tradiciones al respecto. Lo importante es que uno pueda contribuir a la expansión de esa sabiduría ancestral que es tan extraordinaria, que es tan mágica, que nos ayude a superarnos. Es una experiencia de superación personal que realmente, si uno se quiere enfocar en ese camino, si uno quiere tener una experiencia curativa, es una herramienta maravillosa. Pero no hay que quedarse en uno, no hay que quedarse en una experiencia, hay que explorarse, porque a veces y a menudo la sociedad nos enseña desde que somos pequeños a confiar en lo exterior y no en lo interior. En ese caso el temazcal nos enseña al contrario. Nos enseña que la forma correcta de ser es aprendiendo a transformar desde el interior y dejar de preocuparse por el exterior, porque finalmente el exterior siempre va a ser solamente una manifestación de lo que yo soy, de lo que siento y de lo que en esencia yo manifiesto en la vida. Si yo transformo mi interior, lo exterior va a ir cambiando automáticamente. Eso responde a leyes esotéricas muy antiguas, como la ley hermética que dice que lo que está arriba está abajo. Básicamente, lo que se observa en lo macro se observa en lo micro. De ahí sale la astrología, las dimensiones espirituales de las tradiciones ancestrales y muchas herramientas que tenemos hoy día, los arquetipos del ser. Entonces es muy importante que tú, si hayas vivenciado un temazcal o si quieras hacerlo, lo hagas. Y que aprendas a confiar en ti. Que aprendas a desprenderte del miedo de la muerte, del miedo de liberar lo que tienes. Porque eso te condiciona a ser menos de lo que tú eres. Te condiciona a explorar quizá 1% de tus capacidades. Y te condiciona constantemente a ser un peón y un esclavo de ese sistema que solo te quiere condicionar constantemente a que tú seas menor que los demás, menor que lo que te propone, menor de lo que te vende, y te hace esclavo de ese sistema de consumismo, donde las creencias, las costumbres y habitudes, donde las formas de vivir no son adaptadas a la dimensión espiritual de tu ser humano. Y temprano o tarde uno se dará cuenta que
Quizá no todos venimos a realizar ese trabajo, pero qué bien que tú puedas hoy aprovechar y sembrar esta semilla dentro de ti. Esta semilla dentro de ti que tú no sabes cuándo va a germinar. Puede que hayas tenido una experiencia de temazcal, buena, mala, no lo sé, depende de ti más que de otra cosa. Pero no te paras ahí. Siga explorándote, porque esas herramientas son profundamente transformadoras. Y si realmente consideramos el ser humano de una forma integral, en todas sus dimensiones, cualidades y sobre todo en la esencia de su divinidad y de su ser consciente e inconsciente, entonces tendrás la oportunidad tú de vivenciar experiencias basadas en sabiduría y tradiciones ancestrales que te permitan transformar tu vida. No hay que pararse en el momento donde tú crees que ya no hay más que hacer para tu vida. No hay que pararse en el momento en el cual tú crees que ya hay que botar la toalla, bajar los brazos, porque hay tanto que trabajar, tanto que liberar, que ya no sabes por dónde empezar. Pero hay que empezar por alguna parte. El temazcal y muchas otras herramientas realmente, pero pues aquí estamos hablando de temazcal, te permite explorar, fortalecerte para poder llegar a explorar otras dimensiones de tu ser a través de la liberación que te procura el temazcal. Desde luego, nunca es tarde para generar un cambio, nunca es tarde para empezar un camino espiritual, nunca es tarde para alimentar ese guerrero interior que todos tenemos. Ese camino no es para uno, es para todos. Ese camino no es para unos pocos que puedan haber recorrido mucha distancia, aprendido mucho, ser muy académicos, ser muy indígenas o lo que sea. Realmente ese camino todos lo tenemos que vivenciar temprano o tarde. Y aquí estamos en ese plano, en esa dimensión material en la tierra, para aprender de ese camino. Entonces es importante que tú no te reprimas al respecto y que si los miedos te golpean a gritos, entonces tú vayas tomando fuerza y luz de tu espíritu y que te des la oportunidad de transformar tu vida porque eres capaz de hacerlo. Las dimensiones de nuestras crisis, los momentos de desespero en la vida, las búsquedas de respuestas son momentos absolutamente fundamentales en la vida de un ser humano, porque es el momento en el cual su espíritu empieza a jalarlo hacia otra forma, hacia otro camino. Y muchas veces, a menudo el ser humano es así, hay que perderlo todo para darse cuenta de lo que tenía y para darse cuenta de lo que uno tiene la capacidad de empezar a sembrar en su nueva vida. No estamos viviendo una vida, nacemos y morimos, sino que dentro de ese lapso de tiempo entre el nacimiento y la muerte física, de esa encarnación, de esa vivencia, hay muchas experiencias que nos enseñan a ser diferente, a transformar. Eso es la herramienta de renacimiento que trabajamos. Porque, porque todo es posible en la vida. No hay nunca que bajar los brazos o que parar. ¿Sí? Todo es experiencia y realmente nos lo tomamos demasiado personal, muchas experiencias de la vida. Hay que cambiar ese camino. Hay que cambiarlo y empezar a embellecer esa bella tierra que todo nos lo da. Eso es fundamental. Tú tienes la capacidad de cambiar tu vida. Hacia dónde la quieres dirigir, eso seguramente lo has elegido antes de encarnar. Ahora estás aquí para trabajar. Y aquí te ofrecemos una herramienta para eso, que es el temazcal. Y esa herramienta está accesible en todos los continentes, en todas las dimensiones de la sabiduría ancestral, que no son muchas, sino una sola. Tendrás acceso a recursos que te permitan transformar. Eso es un llamado. Es un llamado que tú puedes sentir en tu corazón. Pero no te quedes llorando por lo que ya ha pasado, porque tú tienes la posibilidad hoy y ahora de cambiar tu vida, porque cada nuevo amanecer te puede brindar una nueva oportunidad. Ven a conocer el fuego del temazcal, ven a conocer la dimensión espiritual, porque cuando estamos aquí adentro, dentro del temazcal, ya no estamos en la tierra, no estamos tampoco en el cielo, estamos en otra dimensión donde todo puede ocurrir y donde todo se manifiesta y donde nosotros liberamos y empezamos a caminar un nuevo sendero. Un sendero espiritual que ha sido abierto hace muchas vidas seguramente, pero cada momento es un buen momento. Cada momento es un buen momento para ser quien eres y ser lo mejor de lo que tú eres. Así que nada, esa pequeña explicación acerca del temazcal es para darte información teórica sobre
lo que se puede realizar dentro de un temazcal, de cómo es, de cómo falta mucha información seguramente, pero más allá de lo que se ha dado, yo creo que lo más importante es la vivencia, porque cuando hablamos de sabiduría ancestral o de experiencias transformadoras, la vivencia es lo único que te puede acercar a una pequeña perspectiva de lo que realmente es. Estamos en un mundo infinito, un mundo espiritual, y esa es una oportunidad de ir cambiando tu vida. Un abrazo grande para ti, en lo que te podamos servir estaremos siempre presentes.